por supuesto que las paradojas no empezaron con la pandemia. Digo, una de las ideologías dominantes del mundo, Así que es es. el capitalismo neoliberal, eh, eh, sostiene como uno de sus supremos valores la libertad en el marco de la globalización, y esa libertad significa libre circulación de mercancías y de dinero virtual, fortunas que pasan de una cuenta a otra con un clic, de un lugar a otro en el mundo. Mientras tanto, dentro de ese concepto que la gente pobre, los desventurados, que se queden donde están. La idea es que se queden en sus lugares a vivir sus destinos de pobreza, de vulnerabilidad, de exclusión. Eh, Esa es la globalización que teníamos. ¿Vos creés que puede llegar a cambiar en algún sentido, en algún momento? Bueno, la Organización Mundial de la Salud acaba de decir que esta pandemia va a tener una duración de cerca de 2 años, ¿no? Mm. Y me parece que las condiciones que estamos viendo hoy se van mutando lentamente, pero la recuperación de una cierta normalidad, y la normalidad incluye dos dimensiones, ¿no? La recuperación de la emigración legal, porque efectivamente en los países que reciben inmigrantes tienen muchas veces no solo necesidad de incorporar nueva población para hacer frente a fenómenos de envejecimiento que hacen inviables los sistemas jubilatorios y los estados de bienestar, bueno, los mecanismos por los cuales se permite la emigración legal están detenidos, como están detenidos los aeropuertos y tantas otras actividades. Así que vamos a un periodo que no va a ser breve, que, insisto, tomando los tiempos que sugiere la OMS, puede llegar a ser de 2 años, como para recuperar algún nivel de normalidad en el panorama de la inmigración legal hacia los países desarrollados. Pero por supuesto que las condiciones de nueva pobreza que va a dejar, en el mejor de los casos, de manera coyuntural, la pandemia, va a generar presiones enormes para que crezca aún más el fenómeno de la emigración ilegal, de la inmigración que sucede al margen de las leyes migratorias de los países desarrollados. Así que ese es Claro. un contexto al que nos vamos a tener que efectivamente acostumbrar, ¿no? O sea, se avisora más pobreza, más excluidos y más multitudes presionando por buscar un escenario en donde tengan una oportunidad de vivir, digamos. Va a haber una presión nueva, renovada. Efectivamente, aunque yo no haría simplemente, no haría simplemente hincapié en estos aspectos negativos que trae la pandemia, sino que, bueno, al mismo tiempo también hay algunos indicadores positivos, no ligados a la pandemia, sino ligados al crecimiento económico de China y del el Ajá. este asiático en general, que le pueden dar al comercio global una dinámica que le permita a algunos países, a través del comercio con China y el este de Asia, ir lentamente mejorando también sus condiciones, ¿no? Entonces acá hay una pulseada donde probablemente los efectos negativos de la pandemia predominen, pero también hay fuerzas que pujan en la otra dirección, y que por supuesto depende del gobierno de cada país en desarrollo saber aprovechar de la mejor manera, ¿no? Está muy bien, claro. Ojalá sucedan cosas como esas. Uno no quisiera ser negativo, pero también se imagina que la pandemia puede ser un estigma más en el sentido de requerir pasaportes sanitarios, de las Por supuesto, procedencias. así Eso es. puede Así ser un es. nuevo obstáculo, digamos. Bueno, países como el nuestro, que son exportadores de commodities y materias primas, muchas veces se encuentran frente a esta paradoja de unos países centrales que propagandizan
el libre comercio, y que están dispuestos tal vez a disminuir sus aranceles en algunos rubros, pero que a la menor posibilidad imponen barreras fitosanitarias a nuestras exportaciones. Lo estamos viendo con las exportaciones de limones de la provincia de Tucumán, que están teniendo problemas para ingresar en la Unión Europea en este momento. Así que efectivamente la pandemia, con esta posibilidad que vos mencionás, de pasaportes sanitarios, complicando la circulación de personas, puede traer también complicaciones para el comercio internacional de países exportadores de materias primas a los que se le impongan barreras fitosanitarias, ahora no vinculadas solamente a la zoonosis, a las enfermedades animales o a las enfermedades vegetales, sino a las enfermedades de los humanos que producimos esos bienes que se exportan. Claro, claro. Bueno, mientras tanto, el continente americano debería estar lejos de sentimientos de intolerancia y xenofobia, porque digamos que la mistura es nuestra condición definitiva, es nuestra marca distintiva en el mundo. Por ahí uno puede decir que mientras el viejo mundo o el mundo viejo, por decirlo mejor, tiene en la herencia de sangre una cuestión de capital importancia en América Latina, incluso incluyendo en Estados Unidos, en toda América, la sangre, la razón de la sangre americana tiene que ver con el futuro, porque somos hijos de la mixtura, ¿no? Sin embargo, también entre nosotros conviven esos sentimientos y razonamientos de intolerancia, pese a que estamos hechos de esa mixtura, ¿no? ¿Cómo lo ves eso? Bueno, muchas veces las desigualdades sociales se superponen con diferentes etnicidades, diferentes culturas, y muchas veces las pujas políticas terminan aprovechándose de esa diversidad para enfrentar a sectores populares entre sí. Así que la inmigración, que es un hecho inscripto en la historia familiar del 90% de los argentinos. Me disculparán si la cifra no es precisa, pero en cualquier caso, aun si la cifra no es precisa, cualquiera que nos está escuchando, la posibilidad de que sea mitad español, mitad italiano, deben estar cerca del 90%. Y paradójicamente, a veces escuchamos un discurso nacionalista que podría hacer creer a algún desprevenido que los hijos de los inmigrantes en realidad formamos parte casi de la esencia de este continente. Y este era un continente que ya estaba poblado antes, que fue colonizado y que luego recibió una inmigración eminentemente de sectores populares, provenientes de los países centrales en aquel momento más aquejados por problemas económicos y de hambre en muchos lugares, y eso a veces tiende a olvidarse y quedar disimulado u oculto en discursos nacionalistas abstractos que paradójicamente toman a veces como chivo expiatorio. Cuando dijiste chivo expiatorio, se nos fue un poquito la percepción. ¿Podrías repetir ese Sí, final? bueno, la idea era esta, ¿no? Que nos encontramos a veces frente a la situación paradójica de que para ciertos discursos excluyentes, falsamente nacionalistas, terminan siendo chivos expiatorios, personas que están en la exacta misma condición en la que se encontraban nuestros abuelos o bisabuelos entre 1870 y 1940, durante las dos grandes oleadas migratorias que llegaron a nuestro país. Está muy bien. Y además la migración es parte de la condición humana, ¿no? Desde que aprendimos a pararnos sobre dos patas,
nos fuimos de la sabana africana y ocupamos todos los lugares del mundo, es un impulso humano que no se va a detener. Efectivamente, digamos, y estas son cosas que también los nacionalismos del siglo XIX, cuando construyen los mitos fundantes de los Estados-nación, tendieron a borrar esa impronta, ¿no? Pero uno a veces se olvida toda la civilización turca que ocupa hasta Turquía y las ex repúblicas soviéticas centroasiáticas se originan en la horda de Gengis Khan, que viene de Mongolia. No hay prácticamente lugar del mundo que no se defina por un mestizaje, digamos, los cabellos oscuros que portamos muchos de nosotros nos llegan por vía de los árabes que construyeron su califato en el sur de España durante 500 años. O sea, no hay absolutamente nadie que pueda reivindicar o creerse parte de un linaje puro, porque efectivamente la movilidad de los grupos humanos ha sido esencial, incluso antes de la civilización, ¿no? Digamos, los seres humanos estuvieron muy obligados a ser móviles antes del descubrimiento de la agricultura, y una vez que dominaron la agricultura los impulsó al comercio, y toda esa actividad humana es una actividad que arranca con la transhumancia y que luego se transforma en invasiones militares, en migraciones pacíficas, pero no hay modo honesto de mirar en nuestra condición humana que no parta de considerarnos una especie en permanente movimiento. Y al final todos venimos de otro lugar. En algún momento Y en nuestros probablemente genes. estemos destinados a ir hacia otro, ¿no? Claro, está Así muy es. bien. Bueno, muchas gracias, Gabriel. Muy amable, hermosa la charla. Y te agradecemos compartir este momento con Redacción Maya. No, yo les agradezco muchísimo, y como viejo colaborador de la revista de Colsecor, me alegra Arriba. mucho que estén con nuevos proyectos, y les deseo el mayor de los éxitos. Buenísimo, muchas gracias. Un gran abrazo.